Existe una versión de ti que termina las cosas. No es la versión que compró zapatillas para correr y las dejó en la caja. No es la versión que, a los 30, ya tiene 4 cartas de renuncia escritas, sentada en algún lugar, preguntándose por qué nada funciona. Es la otra. La que aparece el día que llueve, el día que duele, el día en que no hay absolutamente ninguna razón para hacerlo. Esa versión de ti ya existe. Simplemente aún no la has conocido. Y lo más extraño, el sistema que lo crea no es complicado. Es casi insultantemente simple. Tan simple que, al escucharlo, una parte de ti pensará, eso no puede funcionar. Y esa reacción, ese instinto de descartarlo, es precisamente la razón por la que sigues estancado. Si alguna vez has empezado algo con mucha pasión y has visto cómo esa pasión se apagaba a la 3ª semana, quédate conmigo. Este canal existe precisamente para eso, para mostrarte por qué la pasión nunca fue lo importante y qué era lo que realmente importaba. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la disciplina. No es un rasgo de la personalidad. No es algo que se tiene o no se tiene. Es una estructura misma. Y en Japón, existe un sistema basado en 2 palabras que, juntas, explican casi todo sobre por qué algunas personas cumplen todas las promesas que se hacen a sí mismas, y por qué el resto de nosotros seguimos rompiendo las nuestras. Shitsuke. Gaman. Una construye la estructura. La otra sobrevive a lo que la estructura no puede soportar. Por separado, cada una es útil. Combinadas, no solo cambian tus hábitos, sino que reconstruyen quién eres, una acción increíblemente pequeña a la vez. Pero antes de continuar, debo advertirte. Este no es un vídeo promocional. Este sistema tiene un costo, y no es el que esperas. Tendrás que empezar con algo tan pequeño que te resultará humillante. Tan pequeño que la gente podría reírse de ti. Y tendrás que seguir adelante incluso cuando cada fibra de tu ser te suplique que pares. Si te parece demasiado arriesgado, este vídeo no es para ti. Si no, sigue viendo. Porque lo que le ocurrió a continuación a un hombre en un pequeño apartamento de Detroit podría ser lo más útil que veas en todo el año. Capítulo 1, Tocando fondo. Imagínese un pequeño apartamento en Detroit. El suelo está desnudo. Un hombre sentado en él, de 30 años, con una carta de renuncia temblando ligeramente entre sus manos. La cuarta en 2 años. Se llamaba William. Y aquí lo que pasaba con William, no era tonto. No era perezoso, no en el sentido habitual de la palabra. Tenía algo más profundo y mucho más peligroso, simplemente no podía mantener nada. Ni un trabajo. Ni una relación. Ni una sola promesa hecha a su propio futuro. Su patrón era casi mecánico en su precisión. La primera semana, llegaba a cualquier trabajo nuevo como un hombre renacido, temprano, lúcido y con muchas ganas. La segunda semana, empezaban a notarse las grietas. Un poco tarde por aquí. Un poco distraído por allá. La tercera semana, ausencias. La cuarta semana, se acabó, lo despedían, o renunciaba primero, solo para adelantarse. Había intentado entrenar para un maratón. 3 veces. El primer intento duró 2 días. El segundo, 1 semana. El tercero ni siquiera llegó a empezar, solo quedaron un par de zapatillas, aún en su caja, acumulando polvo en un armario. 6 meses antes, su novia lo había mirado a los ojos y le había dicho la frase que lo atormentaría más que nada: nunca terminas nada, William. Ni siquiera puedes terminar una conversación difícil. Esa noche, solo en el suelo, finalmente se enfrentó a la cruda realidad de su vida. 30 años. 0. Ni una sola cosa construida. Ni una sola cosa que hubiera perdurado más allá de unas pocas semanas de entusiasmo. $847 en su cuenta. El alquiler ya estaba atrasado. Y una verdad tan cruda que casi lo dejó sin aliento: el problema era él. No su jefe. No su suerte. Él. Así que hizo algo que nunca antes había hecho. Dejó de buscar motivación, ya había agotado 1000 veces esa opción, y empezó a plantearse una pregunta completamente diferente: ¿cómo funciona realmente el cerebro de alguien que termina lo que empieza? Esa pregunta lo llevó a un lugar inesperado: un artículo sobre la manufactura japonesa. Sobre un sistema llamado 5S. Y sobre su último pilar, el menos comentado, Shitsuke, la disciplina que se sostiene por sí sola sin necesidad de ser impuesta. El artículo describía algo que lo dejó helado.
Los trabajadores de las fábricas de Toyota habían repetido procesos idénticos, sin errores, durante décadas. Su primera reacción fue de pura incredulidad. Imposible. Nadie hace lo mismo durante tanto tiempo sin romperse. Pero siguió leyendo. Y lo que descubrió no era en absoluto una fuerza de voluntad sobrehumana. Era algo casi aburridamente práctico. Estos trabajadores habían creado entornos donde hacer lo correcto requería menos esfuerzo que hacer lo incorrecto. No se aferraban a la disciplina a la fuerza. La habían eliminado por completo de la ecuación. Y fue entonces cuando algo se quebró dentro de William. Porque se dio cuenta de que cada mañana despertaba librando una batalla invisible. Levantarse o quedarse 10 minutos más en la cama. Ir a trabajar o llamar para decir que estaba enfermo. ¿Entrenar o posponerlo para mañana? Cada decisión era un pequeño desembolso de una cuenta bancaria que ya estaba vacía. Y perdía esa batalla una y otra vez, porque gastaba su fuerza de voluntad luchando contra un entorno que él mismo había diseñado, en silencio, para derrotarlo. Puede sonar exagerado, pensar que alguien pueda negociar consigo mismo incluso antes de levantarse de la cama. Pero si eres sincero, de verdad, lo reconocerás. Sucede más a menudo de lo que la gente admite. Había un segundo concepto, entrelazado con el primero, que le impactó aún más: gaman. La capacidad japonesa de soportar la incomodidad sin quejarse. De seguir adelante cuando todo en uno grita que se detenga. Leyó algo que transformó por completo su forma de pensar. En Japón, a los niños se les enseña desde pequeños que la incomodidad no es una emergencia. Que se puede sentir dolor y seguir adelante de todos modos. Que una mala sensación es información, no una orden. William se dio cuenta de que había pasado 30 años haciendo exactamente lo contrario. Cualquier atisbo de incomodidad había sido tratado como una emergencia grave, una razón legítima para detenerse. Frío afuera. No corría. Cansado. No trabajaba. La conversación se ponía incómoda. Salía de la habitación. Esa noche, con $847 en el bolsillo y sin ningún plan más allá del próximo pago del alquiler, William tomó una decisión que, desde fuera, parecería casi ridículamente insignificante. Iba a reconstruir su vida por completo. Pero esta vez, a propósito. Siempre había querido construir algo propio, no por avaricia, sino porque realmente no soportaba recibir órdenes. Siempre creyó que conocía una forma mejor de hacer las cosas. En sus propias palabras, tenía alma de emprendedor atrapado en un cuerpo indisciplinado. Pero cada vez que lo había intentado antes, su mente había hecho lo mismo, crear una película enorme y abrumadora sobre lo que significaba emprender un negocio. Oficinas. Empleados. Una presentación para inversores. Inversores. Y cada vez, la magnitud de la visión lo paralizaba antes de que diera un solo paso real. Ahora, con Shitsuke resonando en su cabeza, finalmente comprendió su error. Había intentado empezar a lo grande. Y los grandes comienzos exigen una disciplina que él simplemente no poseía todavía. Así que hizo algo que casi nadie hace. Decidió empezar con algo tan pequeño que rozaba lo ridículo. Quería crear una empresa de consultoría. No persiguiendo grandes clientes, sino haciendo algo ridículamente modesto: 5 correos electrónicos al día. Ni 10. Ni 20. 5. Una cantidad tan pequeña que no había excusa para no hacerlo. Y para garantizar que realmente lo llevaría a cabo, aplicó el método Shitsuke por primera vez en su vida, integró ese comportamiento en el propio entorno. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Lo primero, abrir el portátil, que ya está sobre la mesa de la cocina, con la carpeta de contactos abierta. Café al lado. Nada más en la mesa. Sin teléfono. Sin distracciones. Sin decisiones que tomar. Sentarse. Mirar la lista. Enviar 5 correos electrónicos. Era casi ridículamente simple. Ese era precisamente el objetivo. El primer día, los 5 salieron. Tardaron 20 minutos. No hubo una oleada de motivación, solo un pequeño y silencioso clic de «dije que lo haría» y lo hice. Segundo día, la negociación comenzó según lo previsto. Ayer ya lo demostraste. 5 correos electrónicos no cambiarán nada, así que hoy no. Esta era la verdadera prueba. La primera emboscada psicológica. William se acordó de Gaman. La incomodidad no es una emergencia. No quería enviar los correos electrónicos,
pero no querer hacerlo nunca había sido una razón válida para detenerse. Se sentó. Abrió el portátil. Envió los 5, mientras su propia mente discutía con él todo el tiempo. Tercer día. La misma pelea. Cuarto día. La misma pelea. Hacia el quinto día, algo cambió, casi sin que él se diera cuenta. El comportamiento empezó a funcionar en piloto automático. Primera semana, 25 correos electrónicos enviados. 0 respuestas. Segunda semana, 25 más. Una respuesta, no me interesa. Tercera semana, 25 más. 2 respuestas. Ambas negativas. La duda se coló con fuerza y seguridad. Esto no funciona. Estás perdiendo el tiempo. Esa vieja y familiar voz de la rendición, justo en el momento oportuno. Pero algo había cambiado bajo el silencio. Aún sin nada que mostrar, William seguía haciendo exactamente lo que se había prometido. Y eso, el simple hecho de una promesa cumplida solo consigo mismo, se convirtió en su propio motor silencioso. Cuarta semana, día 23. La primera respuesta real. Una pequeña empresa local necesitaba asesoramiento básico. Pago, $300. William no celebró el dinero. Celebró la prueba. La constancia funciona. No se ve el primer día, ni el segundo, ni el 10º. Pero si te niegas a parar, tarde o temprano, algo sucede. Hizo bien su trabajo. El cliente quedó satisfecho y lo recomendó. Esa recomendación generó otra. William siguió enviando sus 5 correos electrónicos y simplemente atendía a quien quiera que se presentara. Semana 6, 2 clientes activos. Semana 8, 4. Semana 10, 7, y tuvo que dejar de enviar correos electrónicos porque se le habían acabado las horas del día. En 3 meses, William ganaba más de lo que jamás había ganado en cualquier trabajo que había tenido. No gracias a una sola idea brillante, sino a una acción sencilla, repetida sin excepción. Entonces llegó el primer obstáculo real. Porque los obstáculos siempre llegan. Capítulo 2, el primer obstáculo. Cuarto mes. Uno de sus clientes más importantes canceló, sin previo aviso ni explicación. El 40% de sus ingresos, desaparecidos de la noche a la mañana. La vieja voz regresó de inmediato, más fuerte que nunca. ¿Ves? Te lo dije. Deberías haberte quedado en tu trabajo. Esto no es para ti. Pero durante esos últimos meses, William había construido algo que jamás había tenido, no una esperanza ciega, sino pruebas. Había mantenido los correos electrónicos durante 3 meses seguidos, y había funcionado. A los datos no les importaba lo que él pensara al respecto. Así que, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, hizo lo menos drástico imaginable. Volvió al sistema y lo duplicó. Pasó de enviar 5 correos electrónicos al día a 10, porque la constancia era la única herramienta que realmente sabía usar. 2 semanas después, 3 nuevos clientes. Un mes después, sus ingresos habían superado los niveles previos a la cancelación. El obstáculo que parecía al fin resultó ser una prueba disfrazada. Y William aprendió algo que definiría el resto de esta historia: los obstáculos siempre aparecen. Los clientes cancelan. Los proyectos se desmoronan. Algunos meses, las cuentas no cuadran. Pero la constancia, aplicada sin excepción, te ayuda a superar casi cualquier cosa. Siempre habrá otro problema esperándote. El problema en sí cambia de forma según la etapa de la vida en la que te encuentres, pero un periodo sin problemas simplemente no existe. La única habilidad real es aprender a afrontarlos sin perder el ritmo. Todo es temporal, tanto los buenos como los malos momentos. Una vez estabilizado el negocio, William se dispuso a afrontar la segunda cosa que había estado evitando durante toda su vida, su propio cuerpo. 30 años. Fumador. Bebedor. Completamente sedentario y cómodo. Y cada intento anterior de cambiarlo había seguido el mismo patrón condenado al fracaso, una rutina descabellada de todo o nada. 1 hora de entrenamiento al día. Una dieta brutalmente restrictiva. Dejarlo todo de golpe, sin contemplaciones. Nunca duraba más de 3 o 4 días antes de colapsar por completo. Pero ahora comprendía el mecanismo. Así que eligió el punto de partida más absurdo que pudo imaginar. Decidió correr. No una maratón. Ni siquiera una modesta carrera de 5 kilómetros. Simplemente, correr. Su objetivo real,
400 metros al día durante 30 días. Ni siquiera 1 kilómetro completo. Una vuelta corta a la manzana. A la gente le pareció casi gracioso. 400 metros. Mi abuela camina más que eso. Bien. Esa reacción era toda la estrategia. Lo ridículo es fácil de mantener. Y lo fácil era precisamente lo que necesitaba en ese preciso momento de su vida. Porque aquí una verdad que la mayoría de la gente nunca acepta: es mejor correr 400 metros insignificantes cada día que esperar el momento adecuado para intentar algo impresionante. Siempre se puede ganar a uno. Primer día. Zapatillas puestas. Cuerpo pesado, pulmones débiles, completamente fuera de forma. 6:30 de la mañana. Corrió los 400 metros y regresó realmente sin aliento, pero lo había logrado. Al segundo día, sus piernas ya se quejaban. Su mente le ofreció la salida habitual: ya lo demostraste ayer. Descansa hoy. Gaman respondió: la incomodidad no es una emergencia. Se ató los cordones y corrió los 400 metros de todos modos. Tercer día, lluvia. Esta era la verdadera prueba. La lluvia siempre había sido su excusa más fiable para no hacer absolutamente nada. Se quedó junto a la ventana, con la cálida casa a sus espaldas y la fría calle delante. Y recordó algo sobre los monjes zen que meditan bajo la lluvia, el frío y el calor por igual, porque la práctica en sí misma nunca negocia con el clima. Se puso un abrigo. Corrió los 400 metros, mojado, con frío y sintiéndose fatal. Y al regresar a casa, completamente empapado, sintió algo parecido a la certeza: se estaba convirtiendo en otra persona. Primera semana, 7 días seguidos, 2800 metros en total. Nada del otro mundo, y William no intentaba impresionar a nadie, y menos a sí mismo. Semana 2, 7 días más. Su cuerpo comenzaba a adaptarse. Semana 3, por primera vez, los 400 metros dejaron de sentirse como un castigo. Simplemente se sentían normales. Semana 4, 30 días consecutivos completados. No había perdido peso de forma notable. No estaba en buena forma física. Pero había cumplido una promesa que se había hecho a sí mismo durante todo un mes, sin excepción, y eso importaba más que cualquiera de esas dos cosas. En el segundo mes, duplicó la distancia a 800 metros, seguía siendo modesta, pero su cuerpo ya podía absorberla, pues había tenido tiempo para adaptarse en lugar de ser sometido a un impacto extremo. En el tercer mes, 1200 metros. En el cuarto mes, 2 kilómetros. En el sexto mes, los 5 kilómetros completos. La gente empezó a preguntarle cuándo correría una maratón. La respuesta de William nunca cambió: quizás nunca. No estoy corriendo con la intención de correr una maratón. Corro simplemente porque es lo que hago ahora. Existen investigaciones que respaldan este fenómeno. Un estudio sobre el comportamiento deportivo reveló que el factor más importante para que alguien siga entrenando un año después no es la intensidad con la que empieza, sino la frecuencia con la que asiste durante los primeros 90 días. Quienes entrenan con suavidad, pero a diario, tienen aproximadamente 6 veces más probabilidades de seguir entrenando 12 meses después que quienes empiezan con la máxima intensidad. El secreto nunca fue empezar como un atleta, sino como alguien que respeta sus propios límites. 9 meses después, William corría 10 kilómetros 3 veces por semana. Su negocio prosperaba. Había dejado atrás el miserable apartamento para mudarse a algo decente. Pero el verdadero cambio no se reflejaba en ninguna hoja de cálculo ni en ninguna escala. Se había convertido, en esencia, en una persona diferente. El negocio creció porque enviaba correos electrónicos a diario. Su rendimiento al correr mejoró porque se ejercitaba a diario. Y su vida misma cambió, no gracias a un avance extraordinario, sino simplemente porque dejó de dejar huecos. Capítulo 3, el mayor obstáculo. 10º mes. Le llegó un proyecto importante. Excelente paga, pero requería 3 semanas seguidas en otro estado. Sin gimnasio. Sin calles conocidas. Sin ninguna estructura. Esta era la prueba para la que todo lo demás había estado encaminado. Cada sistema que había construido dependía por completo de un entorno controlado: su apartamento, su manzana, su rutina exacta. Y ahora todo estaba a punto de desaparecer de golpe. El viejo William habría rechazado el proyecto de plano, aterrorizado de romper la racha. O lo habría aceptado y habría utilizado discretamente el revuelo como excusa para dejar que todo siguiera su curso.
El nuevo William no hizo ninguna de las dos cosas. Tomó el proyecto y adaptó el sistema en torno a él, en lugar de abandonarlo. No había calle para correr. No importaba, el hotel tenía una cinta de correr. ¿No tenía que levantarse a las 6 de la mañana? No importaba, se levantaría una hora antes. No tenía el portátil abierto sobre la mesa de la cocina. No importaba, trabajaría desde la habitación del hotel antes de que nada más pudiera interrumpirlo. Y al hacerlo, William comprendió algo que cambió por completo su forma de pensar. Shitsuke nunca se trató realmente de tener el entorno perfecto. Se trataba de poder reconstruir el sistema en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. La primera semana de viaje fue un auténtico caos. Todo parecía más difícil. Nada se sentía natural. Pero él no se rindió. Corría en la cinta a diario. Enviaba correos electrónicos a diario. Mantuvo ambos sistemas en funcionamiento sin la infraestructura que, en un principio, los había hecho tan fáciles. En la segunda semana, todo volvió a fluir. En la tercera, se dio cuenta de algo extraordinario, ya no necesitaba la configuración perfecta. El sistema ya no era externo. Se había trasladado a su interior. Cuando regresó a casa, William ya no dependía de estímulos externos para funcionar. Podía actuar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, porque la disciplina ahora residía en él, no en lo que lo rodeaba. Y fue entonces cuando finalmente comprendió la verdadera diferencia entre Shitsuke y Gaman. Shitsuke construye la estructura externa que facilita el buen comportamiento. Gaman construye la estructura interna que sigue funcionando incluso cuando esa estructura se destruye por completo. Empiezas con Shitsuke, creas los desencadenantes, diseñas el entorno, automatizas la ecuación para eliminar la fricción. Pero mientras haces todo eso, Gaman se forja silenciosamente en segundo plano, mañana tras mañana, aunque no te apetezca. Cada día lo haces, aunque no tengas ganas. Esa es la parte que ningún entorno puede construir por ti. Al cabo de un año, William ganaba en un solo mes más de lo que antes ganaba en 6. 10 clientes habituales. 800 kilómetros recorridos ese año. Ambos sistemas se mantuvieron estables, sin un solo colapso total, durante 365 días consecutivos. Junto con los resultados, había surgido algo más, una confianza que nada tenía que ver con el ego. Se basaba enteramente en pruebas. Pruebas de que cuando decía que haría algo, lo hacía. Cuando le prometía a un cliente una fecha límite, la cumplía. Cuando programaba un entrenamiento, asistía. Ese tipo de fiabilidad es tan rara que se ha convertido en un bien preciado. La gente empezó a buscarlo precisamente porque era de fiar, y en un mundo repleto de personas que empiezan con fuerza y desaparecen, la fiabilidad vale más que el talento. Un investigador que ha dedicado 2 décadas al estudio de la toma de decisiones lo explicó de forma sencilla: cada decisión consume una reserva limitada de energía mental. Las personas más productivas automatizan las decisiones pequeñas precisamente para proteger esa energía y destinarla a las decisiones que realmente importan. La disciplina nunca se trató de fuerza bruta, sino de eliminar las decisiones innecesarias antes de que nos agoten. Capítulo 4. La verdadera transformación. Si has llegado hasta aquí, ya eres diferente de la mayoría de las personas que hicieron clic en este vídeo. La mayoría se rinde mucho antes de obtener la recompensa. Quédate conmigo, porque en esta siguiente parte es donde todo cobra sentido. 18 meses después, William se encontraba en un lugar que jamás habría imaginado: un negocio estable, un cuerpo sano, una mente tranquila y lúcida. Pero, más allá de todo eso, la verdadera transformación era que se había convertido en alguien inquebrantable. La gente empezó a preguntarle por su secreto, esperando algo complicado. Su respuesta siempre era decepcionantemente simple: empecé desde cero, era imposible fracasar. Y nunca me detuve. 5 correos electrónicos al día se convirtieron en un negocio. 400 metros al día se convirtieron en 10 kilómetros. Porque finalmente había comprendido algo que casi nadie capta a tiempo: la grandeza no se construye con grandes gestos. Se construye con acciones pequeñas y sencillas, repetidas mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera rendido. William nunca se convirtió en multimillonario. Nunca corrió un ultramaratón. Nunca buscó la fama. En cambio, construyó algo mucho más singular: una vida en la que él tiene el control. Donde no rinde cuentas a ningún jefe. Donde ya no es rehén de su propia inconsistencia. Otra cosa cambió, casi como un efecto secundario: todo su círculo social.
Empezó a atraer a gente con ideas afines, otros emprendedores que se levantaban antes del amanecer, otros corredores que entrenaban incluso con mal tiempo sin quejarse. Gente que funcionaba en la misma sintonía. Y se dio cuenta de algo que es cierto para cualquiera que se comprometa con esto: cuando cambias, tu círculo cambia contigo, lo planees o no. Quienes buscan atajos se alejan. Quienes entienden el proceso se acercan. 2 años después de aquella noche en el suelo del apartamento, se topó con su exnovia en una fiesta. Ella lo miró fijamente durante un buen rato y le dijo: has cambiado por completo. Ya ni siquiera pareces la misma persona. No se equivocaba. El William que rompía todas sus promesas, que no soportaba la incomodidad ni 5 minutos, que se rendía antes de que las cosas se pusieran difíciles, simplemente había desaparecido. Y la razón era sorprendentemente sencilla. No había intentado arreglarlo todo a la vez. Había mantenido 2 cosas en marcha: los correos electrónicos y correr. Y esos 2 pequeños hábitos, nada glamurosos, le habían enseñado a mantener cualquier cosa. Capítulo 5. La filosofía completa. Esto es lo que 3 años y un piso de un apartamento le enseñaron a William sobre cómo construir una disciplina que no se quiebre. Primero, empieza con algo tan pequeño que casi te dé vergüenza. Si la meta no parece ridículamente fácil, aún es demasiado ambiciosa. William empezó con 5 correos electrónicos y 400 metros porque era lo que realmente podía mantener en ese preciso momento, no lo que resultaba impresionante para los demás. La mayoría empieza con mucho, disfruta de 3 días de gloria y pasa meses avergonzado en silencio. William tuvo meses de progreso invisible y poco impresionante, y años de resultados que se multiplicaron gracias a ello. Segundo, la constancia supera a la intensidad, siempre. Un poco cada día siempre dará mejores resultados que mucho en un solo día seguido de nada durante una semana. William nunca tuvo un entrenamiento perfecto. Tuvo 800 entrenamientos imperfectos. Y esas 800 sesiones imperfectas construyeron algo que ninguna sesión perfecta podría haber logrado jamás. Tercero, utiliza el entorno para eliminar la fricción. Diseña tu entorno para que el comportamiento correcto se convierta en automático. Portátil abierto, contactos cargados, nada más sobre la mesa. Zapatos junto a la cama. Cada decisión que eliminas supone un ahorro de energía que puedes dedicar a la ejecución. Cuarto, cuando el sistema falla, Gaman toma el control. Algunos días no querrás hacerlo. Algunos días dolerá de verdad. Algunos días parecerá imposible. En esos días, dejas de confiar en el sistema y empiezas a confiar en lo que ya has construido dentro de ti. Gaman nunca se trató de ignorar tu cuerpo, sino de distinguir entre no quiero y realmente no puedo. No querer hacerlo nunca ha sido una razón válida para parar. No poder hacerlo es una razón para adaptarse, no para rendirse. Cuando William estaba enfermo, seguía moviéndose, solo que caminaba en lugar de correr. Cuando estaba agotado, seguía enviando correos electrónicos, solo que 3 en lugar de 5. Nunca dejó que la llama se apagara por completo. Quinto, los obstáculos no son la excepción, son la regla. Los clientes cancelarán. Las semanas serán caóticas. Te enfermarás. Viajarás. Surgirán crisis. Nada de eso significa que algo esté mal, así es la vida real. El año de William no fue perfecto. Fue un año de problemas comunes, resueltos mediante acciones cotidianas y repetidas. La diferencia entre él y los demás nunca radicó en la ausencia de problemas, sino simplemente en su negativa a dejar de presentarse a pesar de ellos. Sexto, la transformación no es lineal y al principio no se sentirá como un progreso. No verás nada el 5.º día. Ni el 20.º. Sentirás que no pasa absolutamente nada, pero bajo el silencio, se están sentando las bases. William envió correos electrónicos durante 3 semanas seguidas sin obtener respuesta. Parecía inútil. Pero no lo era, estaba creando el hábito de estar presente, de modo que cuando finalmente llegó la primera respuesta real, ya tenía la estructura preparada para recibirla. La verdadera transformación nunca ocurre en los primeros días. Ocurre el día 100, el día 200, el día 300, el momento en que el comportamiento repetido se convierte silenciosamente en identidad. Séptimo, una vez que se establecen los cimientos, solo entonces se puede construir a mayor escala. La mayoría de la gente intenta construir un rascacielos sin cimientos. William pasó meses colocando los suyos antes de añadir un solo piso. Y cuando finalmente construyó hacia arriba, se mantuvo firme, porque la base era sólida. Octavo,
Nunca dejes que se forme un vacío. Un solo día de descanso puede parecer inofensivo en el momento, pero no lo es. Los vacíos son la puerta de entrada perfecta para que tu antiguo yo vuelva a entrar. William tuvo días de enfermedad, días terribles, días realmente imposibles, pero nunca se permitió un día de cero. Incluso con solo el 10% del esfuerzo habitual, mantenía viva la llama, porque volver a empezar desde cero exige mucha más energía que simplemente continuar a un ritmo más lento. Noveno, el comienzo siempre es terrible. Siempre, para todos. No existe un comienzo cómodo para nada que valga la pena construir. Los primeros correos electrónicos se ignoran. Las primeras carreras son una tortura. Los primeros meses pasan completamente desapercibidos. Nada de eso es una señal para detenerse, de hecho, es todo lo contrario. Si fuera fácil, todo el mundo ya lo estaría haciendo. La dificultad es precisamente lo que le da valor. Décimo, y el más importante, nunca estabas creando hábitos. Estabas construyendo una identidad. William no quería ser alguien que envía correos electrónicos ocasionalmente. Quería ser emprendedor. No quería ser alguien que corre de vez en cuando. Quería ser atleta. Y nadie se convierte en eso simplemente por decidirlo. Te conviertes en ello actuando repetidamente como la persona que intenta ser, hasta que la acción deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Cada correo electrónico era un pequeño voto a favor de la identidad emprendedora. Cada carrera era un voto a favor de la identidad atlética. Después de suficientes votos, el resultado ya no está en duda. No era un hombre que intentaba ser emprendedor. Simplemente lo era, y seguía creciendo. Las investigaciones sobre la formación de hábitos revelan algo notable: cuando una acción se repite de forma constante durante aproximadamente 18 meses, deja de ser un hábito y comienza a formar parte de la propia identidad de la persona. A partir de ese momento, no realizar dicha acción genera una verdadera fricción interna, una sensación cercana a la autotraición. 3 años después de aquella noche en el suelo, William dirigía un negocio multimillonario con un pequeño equipo a su cargo. Había completado 2 medias maratones, no porque se lo hubiera propuesto, sino porque correr simplemente lo llevaba hasta allí. Y más allá de cualquier cifra, se había convertido en la primera persona en la que pensaban los demás cuando necesitaban a alguien de confianza. No era la persona más creativa de la sala, ni la más rápida, ni la más inteligente, pero era la que terminaba. Y en un mundo repleto de gente que empieza cosas y las abandona, quien termina gana por defecto. Al recordar aquello, William apenas reconocía al hombre que se había sentado en ese suelo con $847 y nada más. Esa versión de él no había desaparecido de repente. Había muerto lentamente, correo electrónico no deseado tras correo electrónico, carrera interminable tras carrera. Cada pequeño acto de disciplina era un funeral silencioso y privado para la persona que solía ser. Capítulo 6. El legado. Lo más impactante de la historia de William nunca fue el éxito en sí, sino lo que decidió hacer con él. Comenzó a ser mentor de jóvenes de su comunidad, chicos de 18 o 19 años, sin rumbo, indisciplinados, sentados casi exactamente en el mismo lugar que él había ocupado. Y no les dio un discurso motivacional. Les planteó un único y sencillo reto: elegir una cosa, la más pequeña que puedan imaginar, y hacerla todos los días durante 90 días. Después, que volvieran y me contaran qué había pasado. La mayoría no llegó al día 90. Pero quienes lo lograron descubrieron la misma verdad que William había descubierto años antes: no eres quien dices ser. Eres solo lo que haces repetidamente. Un chico eligió hacer 10 flexiones al día. Una cantidad casi ridícula. En 6 meses, ya entrenaba en serio. En un año, se alistó en el ejército. 10 flexiones nunca cambiaron su cuerpo de forma significativa, pero sí cambiaron su esencia. Otro eligió leer 5 páginas al día. Un año después, había leído 12 libros completos, un chico que jamás había terminado un libro en su vida. 5 páginas le parecieron insignificantes en aquel momento. Resultó ser el puente perfecto entre quién era y quién podía llegar a ser. Ser mentor de estos jóvenes le enseñó a William algo que no había comprendido del todo, ni siquiera sobre su propia transformación. En realidad, nunca se trató de productividad. Se trataba de dignidad. Cuando uno rompe todas las promesas que se hace a sí mismo, algo más sutil se va erosionando a la par: el respeto propio. Empiezas a verte como una persona poco confiable, incluso en privado, incluso cuando nadie te ve.
Pero en el momento en que te conviertes en alguien que cumple sus promesas, aunque sea en lo más mínimo, esa dignidad comienza a reconstruirse poco a poco. Te miras al espejo y ves a alguien en quien puedes confiar. Y eso cambia la forma en que te desenvuelves en todos los aspectos de tu vida, no solo en el que estabas desarrollando. William observaba a los chicos entrar con la cabeza gacha, avergonzados, claramente derrotados, y salir meses después con la espalda más recta. No por ningún logro espectacular, sino porque finalmente se habían demostrado a sí mismos que podían cumplir una promesa. Y esa prueba, esa certeza silenciosa e íntima de que uno es alguien digno de confianza, supera casi cualquier victoria externa. La historia de William nunca trató realmente de negocios. Nunca trató realmente de huir. Trataba de un hombre que tocó fondo, sin dinero, sin rumbo, sin disciplina, solo con $847 y una voluntad desesperada de cambiar de verdad y que encontró un sistema capaz de convertir la inconsistencia crónica en algo inquebrantable. Para él, Shitsuke y Gaman no eran filosofía abstracta. Eran herramientas que aplicaba sin excepción, día tras día. Uno le enseñó a construir sistemas tan simples que el fracaso se volvía casi imposible. El otro le enseñó a seguir adelante cuando el sistema por sí solo no bastaba. Juntos, crearon lo único que la motivación jamás ha podido producir por sí sola, permanencia. William nunca llegó a ser perfecto. Tuvo días malos. Tenía defectos reales. Hubo momentos en los que realmente quiso rendirse. Pero nunca permitió que se abriera un vacío. Y en esa ausencia de vacíos, en esa constancia silenciosa, casi irritante, toda su vida cambió. Lo más importante es esto, nada de esto es una excepción. Es un patrón al alcance de cualquiera que esté dispuesto a empezar poco a poco, hasta el punto de parecer casi ridículo, y hacerlo suficientemente constante como para que se convierta en una obsesión. No necesitas ser especial. Necesitas ser constante. No necesitas empezar a lo grande. Necesitas empezar poco a poco. No necesitas ser perfecto. Simplemente necesitas no volver a poner el contador a cero. La verdadera cuestión nunca fue si tienes suficiente talento, sino si tienes suficiente constancia. Y la constancia no es algo innato, sino algo que se construye, paso a paso, con pequeños gestos y acciones aparentemente insignificantes. Día a día. No es el camino más rápido, pero es simplemente el único que funciona. Si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. La mayoría de la gente no. Sigues aquí. Así que camina con honor. Sigue el camino. Y si esta es la versión de ti mismo que has estado tratando de alcanzar, aquel que finalmente termina lo que empieza, mantente cerca, porque para eso precisamente está este canal, para ayudarte a construirla. Hasta la próxima.